hablando un poco de cómo quedan los lugares cuando tiene que entrar tal vez el dueño de casa y la persona que se ocupa de que todo esté pulcro, lindo, el bronce lustrado, no sé, que hay una cara A de esto que es lo visible. Medio disco también. Era medio, sí, era muy poco, pero eso con los Reyes. Y para mí la fecha de Reyes era mi fecha favorita de regalos y eso, porque los cumpleaños con la Navidad se hacía te hacían el 2x1. Claro, entonces Reyes era, pero siempre me decían, no te regalamos nada ahora, pero te regalamos en Reyes. Siempre me regalaban algo en Reyes. No, mis regalos yo los recibía para Reyes, que era aparte pidiendo que te querés. En Reyes tiene eso que vos decidís que querés. Y se han curtido también, entonces decís, uy, me olvidé tal cosa, ¿no? Te dan una semana más. Pero no, mi casa era el único regalo del de Reyes, el otro no pasaba de largo. Y bueno, esa canción, y después cantaba una ranchera. Me gustaban mucho las rancheras, y una ranchera favorita, en la tranquera. Me gustaba mucho porque en mi casa había una tranquera también, donde yo vivía ahí en Bariloche. Entonces, la tranquera era un lugar que hablábamos. Está en la tranquera, llegó en la tranquera, se bajó en la tranquera, viene subiendo por la tranquera. Era como, yo jugaba en la tranquera esa, era como un lugar, y la canción hablaba de una tranquera, que alguien se encontraba en una tranquera con otra. No veía televisión, y yo tengo como un problema con la televisión, en el sentido de, no consigo un problema, es un problema para los demás, digamos, que conviven conmigo, que es que no soporto mucho la televisión, o ver televisión, o no me llama. Y cuando miro un poco de televisión me canso enseguida, no soporto las propagandas, el ritmo televisivo, no sé, no me gusta. ¿Y cine? ¿En esa época? Y cine sí, íbamos con mi papá en Bariloche para el cine, el cine en el centro, y era el gran acontecimiento. El cine tomaba el lugar de la salida, el espectáculo, el teatro, todo era copado por el cine. Íbamos a ver una película ahí al centro, una película para niños, una película de Walt Disney. Mi papá es un amante loco del cine, pero en ese momento ahí de Bariloche, nada, recuerdo como las películas, las que con más cariño recuerdo son unos cortos que había por ahí de Chaplin o del Gordo y el Flaco, cosas así que pasaban en el Chau Chau, en ese periodo que estuvimos ahí como varados. No había nada que hacer, hacía mucho frío, porque obviamente estaba apagado todo el sistema de calefacción. Entonces nos juntábamos ahí en el cine, porque tenía un cine en el salón de actos de Chau Chau, y había un proyector, y mi papá sabía manejar, nosotros pasábamos no sé, 6 latas que había ahí, que sería una de Gordo y Flaco, otra de Chaplin, y veíamos esas películas una y mil veces. Grande tu viejo ahí, activando. Sí. ¿Cómo es el nombre de tu papá? Roberto. Bueno, va a pasar todo lo que pasa en el medio hasta el lugar al que llegamos. Quiero que me digas a dónde llegamos y qué cosas dejamos en ese aire, en esas vueltas que pasamos. Bueno, dale. De más o menos los 7, 8 años, ¿a dónde llegamos? Podemos llegar a los 80, o más. No sé, no. Por mí, vamos. Sí, yo saltearía, digamos, el periodo que va desde venir a Buenos Aires, las clases de música, el cambio en la clase de música, la crisis, no ir más al conservatorio, así que yo tenía una educación formal, para saltar a no tocar durante un año, después a ir a un profesor que conocí por una revista Hurra, que de casualidad llega a mis manos a los 15 años. Leo un artículo ahí que decía que daban clases de guitarra ex integrante de Sui Generis y de Arcoiris, baterista de Arcoiris, y no me acuerdo qué más. Y yo leí esas dos cosas y dije, wow, ¿quiénes son? Porque en ese momento era lo único que yo sabía de rock nacional, estaba relacionado a los 14, con él estaba relacionado con Manal, Sui Generis, cosas que había escuchado en la radio, no sabía mucho más que eso, no tenía hermanos. Aquelarre también. Aquelarre, claro, Emilio Molinari, hace violencia en el barrio, como cosas así que había escuchado.
y que no tenía muchas cosas de sui generis también. Entonces cuando leo eso digo, a ver acá qué puede ser. Yo me había comprado una guitarra eléctrica en ese momento, me habían regalado, digamos, una guitarra eléctrica ahí en el trabajo de mis padres, y entonces retomo la educación musical, pero con estos personajes. Ahí aparece una figura que es bastante importante, Carlos Piegari, bastante importante ahí en mi vida, porque fue mi maestro como de música rock, sería como, por primera vez yo me encontraba con alguien que no venía de la academia o del conservatorio o del folclore, que habían sido otros maestros en América Latina del folclore. Yo me voy a meter igual, pero para saber, te educaste con el estudio de la guitarra al principio. Sí, con la guitarra, el lenguaje musical y guitarra. Y también leías mucho, porque leí en ese texto que sí. escribiste que que sería el empleador de tus padres había preparado un lugar, una biblioteca, para que vos tengas tu espacio para leer también. Sí, cuando ahí tocabas también la guitarra. Ahí tenía la guitarra, los libros y todo. Era una pequeña habitación de habitaciones de servicio que hablábamos antes, en la Avenida Libertador, y ahí sí tenía mis libros, mi guitarra. Ese era mi principal, digamos, tesoro o juego. Ese después ya en esta como pubertad y adolescencia ya también. ¿Lo conectaste solo el tema de la música o tu viejo tocaba? No, mi mamá y mi papá ninguno de los dos tocaba, sino que ambos eran muy amantes de la música y en algún momento de novios habían ido a aprender guitarra juntos. Esos planes de re de novio me parecía como aprender guitarra juntos. Y bueno, mi mamá hacía unos acordes, mi papá había llegado a tocar con las notas y todo, y tenía cierta facilidad. Después por el trabajo eso no pudieron seguir, y eso tenía, pero no tenía ninguna pretensión, o ni habían hecho nada con la música. Sí, por el lado de la hermana de mi mamá, pampeanos, ahí sí. Pero bueno, no me quiero detener. No te detengas. Lo único que quiero decir esto, para quienes quieran saber más de la parte que nos recontra vamos a pasar. Entonces Conrad, si vos vas a ver Conrad, buscas Conrad. En la biblioteca yo hacía bastante eso, y sacaba unos libros así, un poco al azar, un poco llevándome por el pato, y las cosas que me interesaban las subrayaba, las escribí, porque no subrayaba el libro, las escribía aparte y pedía esos libros. Entonces iba como saltando, como cuando uno está en YouTube, que va saltando entre videos, eso, pero siempre tomando apuntes, escribiendo. Que es un registro como el que está quedando en el chat de Radio Rueda en este momento, donde, por ejemplo, mirá esto, creo que es Chapó David. Era mejor que tocar el bajo y que cerráramos la formación en los que estábamos todos de acuerdo en este proyecto. Entonces, y ahí el tiempo Marcelo lo sumamos durante un tiempo, que era pintor. Tocaba la guitarra como algo también que lo hacía en un lugar bastante inusual, ¿no? Su aporte no era de un guitarrista común y corriente. El debut de Suárez fue un diciembre de 1989 en el Bar Bolivia de San Telmo. Exactamente, el Bar Bolivia de Sergio Veló, con otros chicos de ahí del momento que tenían, que eran la mayoría diseñadores de ropa. Todavía no existía la carrera voluntaria, la facultad, nada, era muy descolgado ser como eso, dedicarse a la ropa. No tenía vas a vivir, ¿no? Claro, porque no eran encima los diseños que hacían, obviamente no eran para conseguir un laburo en Levi, no, claro, no, eran como cosas que nada, una lámpara, qué sé yo, no. Entonces era como el arte en la moda, de una manera muy zapada. Y en un minuto, si tuvieras que hacer un flashback de ese debut de Suárez, ¿qué te viene a la mente? Yo en esa época tenía como una idea que era como ir al choque con instrumentos que eran despreciados por la modernidad de ese momento, como podría ser, no sé, yo tenía un charango que lo guardaba de chica, tal vez iba a aprender charango en algún momento, así a los 15, no sé, creo que fui a aprender charango y quena en el Centro Cultural de San Martín, y entonces yo sabía un poco de charango, sabía un poco de tema, y me gustaba que esos instrumentos molestaban mucho en
en un ámbito más moderno, digamos, ni siquiera te diría del rock, sino como de vanguardia, que como que estaban asociados a una época más, como a lo de los 70, no sé, de la música latinoamericana. Claro, más retro, ¿no? Entonces, sí, no existía el concepto retro, era la palabra que se usaba era psicobolche. Psicobolche, era psicobolche, era calle corriente, eso, como ser calle corriente era ponerle un morral, ponerle pelo largo, sandalias de cuero, todo eso estaba como realmente out.